Días queridos, vamos a avanzar al respecto de la lectura de la obra completa del doctor Sigmund Freud. Estamos ya avanzados en el volumen 21. El texto que abordaremos hoy, un texto muy cortito, Carta de Leroy sobre un sueño de Descartes. Perdón, carta al Leroy, no es del Leroy, es decir, esta persona, no sé quién sea, no escribió a Freud, sino Freud le escribe una carta a esta persona, no sé si sea hombre, mujer, sobre un sueño de René Descartes. Vamos a ver. Dice la pequeña nota introductoria por James Strachey. eh, Miren, título original en alemán, ediciones en francés. Ah, qué curioso. Que lo menciono curioso porque la mayor parte de la obra, no toda, pero sí la gran parte de la obra de Freud fue escrita en alemán. Ajá. Sin embargo, esta y otro texto que ahorita no recuerdo, no me acuerdo si fue en el volumen pasado o antepasado, fue escrito originalmente por Freud en alemán. Este caballero a mis espaldas era políglota, es decir, eh, hablaba muchos idiomas. Según su biografía y según los datos históricos, él aprendió solito, sin clases, sin maestros, a hablar español, leyendo El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Ajá. Era un hombre bárbaro, el doctor Sigmund Freud bárbaro, no en el sentido de que no era culto, sino era muy, muy culto. Ajá. Entonces, mm, después del breviario cultural al respecto de el doctor Freud, dice James Strachey, miren, no se cuenta con el manuscrito original de esta carta en alemán. Su versión al francés fue hecha ciertamente por Leroy. No sé quién es Leroy, pero mientras estaba preparando su libro sobre Descartes, miren, Maxime Leroy sometió a Freud a una serie de sueños del filósofo para que se los comentara. Eh, Nota número uno, al respecto de serie de sueños. Se trataba de una serie de sueños que fueron soñados la misma noche y no solo un solo sueño. Que da a entender el título en alemán. El propio Freud se refiere a ellos en plural. Ok, y me llama la atención cómo eh, el traductor, el introductor de esta obra presenta el acto. Ajá. Maxim. Me gustaría buscarlo en Google, pero este verbo, el verbo y el sujeto, lo dejo en pantalla mientras busco quién es Maxim Leroy. ¿Por qué es importante? Eh, Vengo saliendo de un grupo de estudio, de un seminario, con... aquí está. eh, de un seminario con colegas argentinas. También estoy, digamos, en trabajo con analistas españoles, y en los dos grupos, fui siendo yo la liga entre los dos grupos de trabajo. eh, Nace la liga, nace la observación del ejercicio del poder en psicoanálisis. Ajá. Y estoy ahorita señalando eh, un poder particular ejercido de Freud, pero no hacia Maxim ni hacia Descartes. Freud se somete a el sueño del filósofo, los sueños de Descartes. Ajá. Esto lo señalo justo para hacer evidente el ejercicio de poder en Freud. Y no es la primera vez que, digamos, Freud
hace de manifiesto, Freud pone, nos deja claro en su obra que él se somete al paciente escuchándola. Ajá. Es curioso, podría señalar una paradoja. Y al Freud escuchar está ejerciendo un poder hacia sí mismo. Ajá. Y al mismo tiempo, al escuchar, al someterse a otro, digámoslo así, está también adquiriendo un rol, pero no necesariamente pasivo. Ajá. Esto es una forma en la cual puedo comentar, puedo señalar el ejercicio de poder que da inicio al psicoanálisis y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. El texto que estamos viendo, les repito, fue escrito en 1929. Ajá. Y me estoy tomando mucha libertad de comentarlo porque es un texto de 2 páginas. O sea, no se preocupen, no van a estar mucho tiempo con su servidor. Eh, pero sin duda es también un buen registro histórico de lo que constituye el psicoanálisis. Ajá. Dice la nota introductoria, yo estaba buscando, Maxime Leroy se me complicó porque eh, no sé si sea hombre, si sea mujer. eh, Estoy viendo su página en Wikipedia. Busqué el documento, digamos, al respecto de un Maxime Leroy histórico, porque también en redes sociales siguen habiendo personas vivas llamadas Maxime Leroy. Y esta persona, que no sé decir si Maxime sea un nombre masculino o femenino, la página de Wikipedia que encontré está en inglés, no está al español. No sé decirle si fue hombre o mujer. Fue un jurista, un abogado o abogada francesa y historiador social. Ajá. Nació en 1873 y falleció en 1957. Ajá. Es decir, contemporáneo de Sigmund Freud. Ujú. No podemos saber, dice James Strachey, con exactitud qué relato de los sueños le dio Leroy a Freud, pues las ediciones alemanas no reproducen el texto de su carta, sino que citan meramente la descripción contenida en el volumen publicado de Leroy, en el que también incluyó la traducción de la respuesta de Freud. Ah, ok. Aparentemente, el relato original de los sueños de Descartes y la interpretación formulada por él ocupaban las páginas centrales de un manuscrito conocido como Olímpica, escrito probablemente en el invierno de 1619-1620, que se ha perdido. Sin embargo, o empero, un debate del siglo XVII, no es un debate, es un abad, un religioso, entiendo eso. Ajá. Adrien Vallet o Volet pudo verlo y publicó una paráfrasis que contenía algunas citas del original latín en su libro, La vida de el Monseñor Des- Descartes. No sé por qué separa así el abate Adrien. El relato de los sueños figura en las páginas 81 a 85. Ajá. Leroy se basó en esta versión, pero parece seguro que Freud escribió el texto completo, estudió, perdón, no escribió. Freud estudió el texto completo de Violet o de Bolet, ya que en su respuesta menciona el, entre comillas, melón de un país extranjero, la frase que aparecía en la transcripción del Abad, allí donde el héroe habla simplemente del melón. También Leibniz.
tuvo acceso al manuscrito Olímpica y tomó nota de algunos fragmentos, pero lamentablemente esas notas solo incluyen una breve referencia a los sueños. Sonium, 1619, noviembre. Latín. Nota número 2. A ver. Un sueño, noviembre de 1619, en el cual la la Oda 7, que comienza, ¿qué camino seguiré en la vida? Ausonio, Descartes. ¿Ah? Regresamos al texto. Como Leibniz no dice en ningún lugar que ha visto la explicación, entre comillas, de los sueños, Leroy se inclinó a suponer que ésta había sido, al menos en gran parte, fabricada por el abad Valet. Y en su libro expresa esta opinión, de la cual, sin embargo, no parece haber llegado a Freud ninguna referencia. Nota número 3. Este problema se examina en su totalidad en Discúlpenme, este debe ser nombre francés, nombre alemán, pero es imposible para mí pronunciarlo. Guyer, Guyer. Vamos a continuar. La versión de los sueños, publicada por Leroy, paráfrasis de la de Ballet, aparece en francés en una nota al pie en las ediciones alemanas y reza así, palabras de Leroy. Entonces en la noche donde todo es fiebre, huracán, pánico. Unos fantasmas se elevan ante el soñante. Intenta levantarse para ahuyentarlos, pero vuelve a caer, avergonzado de sí mismo, sintiendo que una gran debilidad lo incomoda en el costado derecho. Bruscamente se abre una ventana de su habitación. Espantado, siente que lo arrastran las ráfagas de un viento impetuoso que lo obliga a hacer piruetas, girando varias veces sobre su pie izquierdo. Arrastrándose y titubeante, llega ante los edificios del colegio donde ha sido educado. En un desesperado esfuerzo intenta entrar en la capilla a fin de cumplir con sus plegarias. En ese momento pasan unas personas. Quiere detenerse, hablarles. Nota que una de ellas lleva un melón, pero un viento violento lo rechaza hacia la capilla. Abre entonces los ojos, atenaceado por un vivo dolor en el costado izquierdo. No sabe si sueña o si está despierto. A medias dormido, se dice que un genio maligno ha querido seducirlo, y entonces murmura alguna plegaria para exorcizarlo. Vuelve a dormirse. Un trueno lo despierta, que llena la habitación de chispas. Una vez más se pregunta si duerme o vela, o está despierto, si es sueño o ensoñación, abriendo y cerrando los ojos para alcanzar la certeza. Luego, tranquilizado, se adormece, pues la fatiga triunfa sobre él. Sobreexcitado por esos rumores y esos sordos sufrimientos, Descartes abre un diccionario, luego una antología poética. Ese explorador intrépido sueña con este verso. Ah, quo vitae sectabor iter. No sé qué quiere decir eso y no hay traducción. ¿Un nuevo viaje al país de los sueños? ¿Será esta la traducción? Eso me parece. En ese momento se presenta de pronto un hombre a quien no conoce. Pretende hacerle leer un fragmento de Ausonio que comienza con estas palabras. Est et non, nota número 4. Es y no es. Las odas citadas son las, ay, no sé qué es eso. Segunda y cuarta del libro Las Números, segunda y cuarta del libro 7, séptimo. Vamos a continuar, ¿vale? Es y no es entonces. Est et non, es y no es. Pero ese hombre desaparece y llega otro. También el libro se desvanece y al reaparecer está adornado con retratos grabados de talla dulce. Al fin, la noche se apacigua. La explicación de los sueños del héroe, que el héroe toma de Ballet,
figura asimismo como nota al pie en las ediciones alemanas y es la siguiente. Dice Leroy: juzgo que el diccionario significaba en verdad la suma de todas las ciencias, y que la antología poética intitulada Corpus Poetorum, cuerpo poético, designaba en particular y expresamente la unión de la filosofía y sabiduría. Puntos suspensivos. Prosiguiendo, todavía dormido, la interpretación de su sueño, Descartes conjeturó que el verso sobre la incertidumbre del género de vida que debía elegirse y que comienza con quo vitae sectabor iter, representa el buen consejo de un sabio o aún la teología moral. Antes de avanzar, queridas, queridos, voy a abrir el traductor de Google. Ah, permítame. Traductor. No estoy seguro. ¿Qué quiere decir esta palabra? A ver, si quiere decir un viaje, un nuevo viaje al país de los sueños. Debe ser porque, como notan, cuando se menciona una frase en latín, eh, latín, por favor, les voy a mostrar el New Share pantalla. Ya están viendo mi traductor de Google. Miren, y no lo copió bien. Le puse copiar y pegar. A ver, permítame un segundo. Quod vitae sectavor iter. Sectavor iter. Creo que ya está bien escrito. Así es como lo traduce en el traductor de Google. El de la vida seguiré el viaje. Eh, Realmente hay una dificultad no solo en el estudio de latín, sino en el estudio de toda obra que tiene un sentido en su idioma natal, digámoslo así. Mm, esta traducción no es que sea mala, es simplemente la forma en la cual los traductores al español pudieron plasmarla. Ajá. No puedo yo entonces determinar un significado específico, un sentido de esas palabras. Ajá. Eh, y aquí, entonces, la forma en la cual Leroy, digamos, da significado a esta frase, eh, el buen consejo de un sabio o aún la teología moral. A mí, al menos, la encuentro oscura esta traducción, esta interpretación. Ajá. Vamos a continuar con la nota introductoria que se ha vuelto bastante extensa. Entendió que los poetas reunidos en la antología, son palabras del héroe, significaban la revelación y el entusiasmo, con que no desesperaba de ser favorecido, y el verso es y no es, que es el sí y el no de Pitágoras. Lo comprendió como la verdad y la falsedad de los conocimientos humanos y las ciencias profanas. Y viendo que la aplicación de todas esas se conseguía tan a su placer, tuvo suficiente audacia para persuadirse de que, mediante ese sueño, el espíritu de la verdad había querido abrirle los tesoros de todas las ciencias. ¡Wow! De hecho, no recuerdo yo haber leído a Descartes, pero la verdad tampoco lo considero tan eh, importante. Puede ser que esté equivocado. La verdad es que el tiempo eh, no me arrepiento de haberlo invertido en Freud. Dice el texto, y como no le quedaban por explicar sino los pequeños retratos en taña dulce que había hallado en el segundo libro,
dejó de buscar la explicación luego de la visita que un pintor italiano le hizo al siguiente día. Este último sueño, recordemos, estamos leyendo no la interpretación de Freud, sino de Leroy, Maxime Leroy. Este último sueño, cuyo contenido solo había sido muy dulce y agradabilísimo, muy agradable, según él señala el futuro, y no se refería sino a lo que debía ocurrirle el resto de su vida. Pero tomó los dos precedentes como amenazadoras advertencias sobre su vida pasada, que acaso no había sido tan inocente ante Dios como ante los hombres, y creyó que esa era la razón del terror y del espanto que habían acompañado a esos dos sueños. El melón que se quiso obsequiar en el primer sueño significaba, se dijo, los encantos de la soledad, pero presentados por solicitudes puramente humanas. Solicitaciones, perdón, puramente humanas. El viento que lo empujaba hacia la iglesia del colegio cuando sentía un dolor en el costado derecho no era sino el genio maligno que trataba de arrojarlo por la fuerza a un lugar a donde él quería dirigirse voluntariamente. Fue por eso que Dios no permitió que avanzara más ni que se dejara arrastrar a un lugar santo por un espíritu que él no había enviado, aunque estaba muy persuadido de que el Espíritu de Dios fue el que le había hecho dar los primeros pasos hacia esa iglesia. A su entender, el espanto que lo abrumó en el segundo sueño figuraba su sindéresis, es decir, los remordimientos de su conciencia tocantes a los pecados que podía haber cometido en el curso de su vida hasta entonces. Ok, el rayo cuyo fragor oyó era la señal del Espíritu de verdad que descendía sobre él para poseerlo. Ok, James Strachey, una cita bastante extensa de Strachey, pero verán, página 201, 202, y esto es todo lo que Freud tendrá que decir. Ajá. Dice Freud, cuando tomé conocimiento de su carta, donde me pide que examine algunos sueños de Descartes, mi primer sentimiento fue una impresión de angustia. Pues trabajar con sueños sin poder obtener del propio soñante indicaciones acerca de los vínculos que puedan unirlos entre sí o referirlos al mundo exterior es sin duda el caso cuando se trata de sueños de personajes históricos, solo da un, por regla general, un resultado magro. Permítame un segundo. Ay, caray, caray. Magro. Aquí está la definición de magro, flaco o enjuto, con poca o ninguna grosura. Ridículo. Un resultado ridículo. Es decir, el sueño sin sujeto no nos dice prácticamente nada, ni del sueño, ni del sujeto, ni de la humanidad. Pero así se consideraba al psicoanálisis. Ajá. Es decir, bueno, haga magia usted, ¡pum! Una suerte como de concepción ocultista del psicoanálisis y de Freud. Freud, el gran mago, no magro, mago. Dinos mágicamente lo que significa este sueño. Pues no, no es así, queridas, queridos. Método de la interpretación de los sueños, segundo capítulo, análisis de un sueño paradigmático, el método de la interpretación de los sueños, se los dejo en la descripción. Eh, no se busca, o el psicoanálisis no fue hecho como un método ocultista, como un método en el cual mágicamente, por obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Freud, por obra del Espíritu de no sé quién, tenemos así la interpretación de todos los sueños. No, no, aquí lo que está diciendo Freud es, para conocer el significado de un sueño, hace falta el soñante. Y sin eso podemos tener resultados magros, escasos, flacos, sin interés. Por eso, la nota introductoria es mucho más extensa que el texto de Freud. Dice Freud,
pero luego mi tarea resultó más fácil de lo previsto. Empero, el fruto de mis investigaciones le parecerá a usted sin duda mucho menos importante de lo que tenía derecho a esperar. Es decir, ni modo, me toca frustrarlo. Me toca al menos hacer algo que yo sé, pero que usted no espera. Ni modo. Los sueños de nuestro filósofo son los que se denominan sueños de arriba. Del alemán lo voy a latinizar, así no se habla el alemán, así no se dice Traume von oben. Es decir, formaciones de ideas que habrían podido crearse durante el estado de vigilia, lo mismo que en el estado del dormir, y que solo en ciertas partes han tomado su sustancia de estados del alma harto profundos. Antes de continuar, nota número 1, veas el texto que les dejaré en la descripción, observaciones sobre la teoría y la práctica de la interpretación de los sueños. Continuamos. Por eso, tales sueños presentan casi siempre un contenido de forma abstracta, poética o simbólica. Es decir, bueno, podemos aquí tomar el sueño de Descartes como un pensamiento. Lo inconsciente en ellos es mínimo. Dice el texto. El análisis de esta clase de sueños nos lleva comúnmente a lo siguiente. No podemos comprender el sueño, pero el soñante o el paciente sabe traducirlo de manera inmediata y sin dificultad, dado que el contenido del sueño es muy cercano, muy vecino a su pensamiento consciente. Sin embargo, todavía entonces restan algunas partes del sueño con respecto a las cuales el soñante no sabe qué decir. Son precisamente las que pertenecen a lo inconsciente y en muchos aspectos las de mayor interés. Bravo, doctor Freud. Es que em, ahorita voy a compartir con ustedes, terminando este breve texto, que estamos ya menos de 5 minutos, algo que me nació justamente de estos dos grupos, el español y el argentino, en el cual charlo sobre psicoanálisis, ¿vale? Eh, Sin embargo, bueno, esto ya lo leí. En el caso más favorable, uno explica eso inconsciente apoyándose en las ideas que el soñante ha aportado. Eh, Uno explica, he aquí la labor del analista. Pero un psicoanálisis sin un analizante es menos que un delirio, menos que un delirio. Ajá. Entonces, fíjense, no sé cuán profundo será el texto de Freud, pero al menos ya al momento se ha hablado de una práctica, la práctica analítica de Freud, una percepción de la práctica por Maxime Leroy hacia Freud, ajá, y una realidad. Ujú. Eh, el psicoanálisis como ciencia no puede apoyarse, digamos, sin un sujeto que analizar y sin un sujeto que analiza. Que un sujeto analizante, un analista, y un sujeto que busca analizarse. Ajá. Aquí, repito, enfatizo, Freud se somete al sueño de Descartes de la misma forma, por ejemplo, que Freud se sometió al pequeño Hans. No quiere decir que Freud sometió a un niño, no. Freud se sometió ante un niño que fue y le contó lo que ese niño vivía. Freud no lo educó, Freud no lo sometió, sino más bien Freud se sometió delante del niño, es decir, enséñame, dime, yo te escucho. Ujú. Dice el texto. Esta manera de juzgar los sueños de arriba, y es preciso entender esta expresión en sentido psicológico, no en el místico, es la que cumple observar en el caso de los sueños de Descartes, es decir, en el sueño de Descartes, Descartes
observa. Ajá. Nuestro filósofo los interpreta por sí mismo y ateniéndonos a todas las reglas de la interpretación de los sueños, debemos aceptar su explicación, pero es preciso agregar que no disponemos de una vía que nos conduzca más allá. Confirmando su explicación, diremos que conocemos con exactitud las trabas que impiden a Descartes moverse con libertad. Es la representación por el sueño de un conflicto interior. El lado izquierdo es la representación del mal y del pecado, y el viento, la del genio maligno. Animus. Ajá. Y esto no tiene que ver con Jung, queridas y queridos, es una palabra latina. Ajá. No podemos, desde luego, identificar las diferentes personas que se presentan en el sueño, aunque Descartes, preguntado, cuestionado, no por Freud, sino por alguien más, no hubiera dejado de hacerlo. En cuanto a los elementos extravagantes, casi absurdos, poco numerosos por lo demás, como por ejemplo el melón de un país extranjero y los pequeños retratos, permanecen inexplicados. Es decir, aquí el propio soñante ejerció una represión. Es decir, yo tuve un sueño, pero de eso no hablo. No, no, no. El melón de un país extranjero, mm, no. De eso yo no quiero saber nada. Ajá. Por lo que toca al melón, el soñante ha tenido la idea original de figurar, de representar de ese modo los encantos de la soledad, pero presentados por solicitaciones puramente humanas. No sé, primero, por qué yo tengo las ganas de equivocarme a leer esa palabra, solicitaciones, solícito, eh, presto, fácil, y puramente humanas. No entiendo esa frase. Ajá. No, no sé explicarla. No, otro vacío. Dice Freud y culmina, ello no es ciertamente exacto, pero podría ser una asociación de ideas que pusiera sobre la pista de una explicación exacta. Correlativamente, entiendo que a Freud tampoco le queda claro esta frase de Descartes. Ajá. Ahí Descartes está haciendo una nueva represión para ocultarse a sí mismo algo, un significado, una vivencia, una fantasía, y al mismo tiempo dejar afuera al otro de lo que quiere decir con esas palabras. Ajá. Yo no sé, tú no sabes, pero en un análisis sería, no entiendo eso. ¿A qué se refiere? Ajá. Dice el texto, correlativamente con su estado de pecado, esta asociación podría figurar una representación sexual que hubiera ocupado la imaginación del joven solitario. Sobre los relatos, Descartes no nos proporciona esclarecimiento alguno. Pues bien, queridas, queridos, ahorita de hecho debería yo tener por aquí... eh, momento. No me acuerdo qué página estoy compartiendo. Sí, estoy compartiendo. Ok. Em, Permítame un segundito. Aquí está. Eh, mm, voy a... eh, mm, es parte, lo que les voy a leer de un texto más amplio, que ahorita todavía no tiene título. Por los que no tienen conocimiento, yo también tengo estudios profesionales en México sobre psicología ya concluidos. Ahorita estoy comenzando mis estudios en Derecho, pero digamos, todavía mi abordaje, mi contacto con psicoanalistas, psicólogos, psicólogas de todo el mundo, principalmente de habla hispana, me coloca en un estado, digamos, de creación constante, de elaboración constante. Ajá. Este texto, del cual les repito, no me gustaría mostrar en pantalla, sino más bien referirles, culmina, o bueno, me encuentro en esta parte de la elaboración. Nuestro contacto, hablo en sentido general, en un sentido humano,
un contacto con la sociedad humana, es decir, yo con mis semejantes, yo con otras personas, implica cierto silencio. No podemos hablarlo todo en todo momento, ajá, y mucho menos con todo el mundo. Ajá. Y esto importante, digamos, dentro del campo de la práctica de la psicología, no todos los profesionales de la psicología están preparados para escuchar, para someterse no a Freud, sino ante sus propios pacientes, decirles, te escucho. Ajá. Es, digamos, un, un riesgo en el que se colocan. Ajá. Porque la escucha es importante también rescatarla de la práctica analítica, es decir, tomar eso que Freud hacía al someterse, pero no como justamente estar solícito, no como me abandono a ti y puedes hacer lo que quieras conmigo. Eso no es la escucha analítica. Ajá. Ahí está mi complicación con la palabra solícito. Fácil, prestado al abuso. Ujú. Esto no está escrito, esto que les estoy comentando. Regreso a mi propio texto. El psicoanálisis como práctica viva todavía para el año 2024 y ajena a la psicología, debo señalarlo como profesional de la psicología, abre una posibilidad de hablar lo que nos constituye como sujetos, como personas. Es una posibilidad, no es una garantía, es importante señalarlo. Yo mismo, aún estando frente al mejor de los analistas, puedo decir, el mundo es malo conmigo y yo no hago, no quiero, no digo nada. Ajá. No me reconozco a mí en mi relación con el mundo. Ajá. No es que el analista vaya a convencerme que yo tengo un deseo. Ajá. Y por ello, el hecho de que el psicoanálisis abra la posibilidad, enfatizo, de hablar lo que nos constituye como seres humanos, salva el psicoanálisis un pequeño espacio dentro del discurso social, aplastado por la noción, la idea de ciencia académica como una sustituta del discurso religioso que pretende abarcar la totalidad de la verdad. Ajá. El psicoanálisis dice, no, la verdad no es de la ciencia, la verdad del sujeto es del sujeto, del soñante, por lo que acabamos de leer. Ajá. Y al mismo tiempo, al momento de que el psicoanálisis señala un espacio subjetivo, un espacio personal, individual, la verdad contundente desde la subjetividad. Repito, no del psicoanálisis, sino del soñante, por ejemplo. La verdad del sueño está en el soñante. Al mismo tiempo, el psicoanálisis condena a la figura humana a asumir su incapacidad de regular del todo su propio deseo. No solo somos más de lo que queremos ser, sino que también gozamos más de lo que nos gustaría aceptar, o más de lo que nos gusta aceptar. Al final, no somos buenos, ni moral, ni funcionalmente. Voy a dejar hasta aquí este video. Me repito, escribo y estoy en contacto ahorita con muchos analistas y yo no creo descabellado retomar mi propio análisis con mi analista si es posible, si es que sigue viva, la verdad no lo sé. Eh, pero el psicoanálisis va un poco más allá, digamos, de la ciencia en el sentido tradicional. Ajá. No nos proponemos acaparar eh, la ciencia cuando es importante señalar que la ciencia es solo una categoría del conocimiento. El conocimiento es más grande que la ciencia misma. Ujú. Esto también nace de mis estudios en derecho, mis estudios en la metodología de la ciencia del derecho, y mucho más, digamos, cercanos a la convivencia diaria. Es decir, notando cómo la verdad de un niño es importante para ese niño
en su relación con el mundo, la verdad de una niña, de la infancia. Y ciertamente la educación, como un proceso socializador, no debería aplastar la verdad infantil, cosa que se ha hecho durante mucho tiempo. Pero finalizo aquí, queridas, queridos. No les tomo más de su tiempo. Yo voy a seguir en mis indagaciones, voy a seguir escribiendo para compartir no solo este texto, sino muchos otros con ustedes en este espacio y en otros. Cuídense, queridas y queridos. Nos vemos en la lectura de Freud, que, por cierto, sigue el texto llamado Premio Goethe. Bye.